Aló. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Luce. Buenas noches, Lice. Bienvenidos, compañeros. Un gusto Buenas tenerles noches. en el aula. Un gusto saludarles. Iniciamos el desarrollo de las actividades en esta pequeña y corta semana que tenemos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida una vez más y damos inicio a lo que corresponde el área de inglés correspondiente a esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el desarrollo de su aula virtual. Pueden observar y ingresamos al aula de inglés. Y tenemos aquí, tenemos en la unidad 2, podemos ver hasta el final, se encuentra ya la materia correspondiente, el contenido correspondiente a esta semana. Week 4, la semana número 4, Homework número 4, deber número 4. Vamos a ver en esta, llevando la secuencia de lo que vimos en la clase anterior, vamos a ver en relación a otras preposiciones en inglés, es los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a empezar a ver un poquito más en cuanto a otro tipo de preposiciones más en relación a las que habíamos visto en la clase anterior. Tienen ustedes el material de apoyo, tienen también la tarea en relación a esta semana, la tarea número 4, tema número 4. Cuando den ustedes clic aquí, a ustedes se les despliega el documento que ustedes observan en pantalla y que les permitirá acceder a toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, la unidad número 2, vocabulario, y el último tema, el tema número 4, en este caso, otras preposiciones en inglés. El tipo de tarea, ustedes tienen aquí el objetivo de la tarea, las instrucciones, donde se encuentra las actividades que ustedes van a hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad que se encuentra para el efecto. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Y aquí tienen la tarea que ustedes van a desarrollar para la presente semana. Dice, desarrolla las siguientes actividades y aquí contesta las siguientes preguntas. ¿Dónde se encuentra el perro? Y tienen que encontrar la preposición correcta. Será on, será under, será in. Para eso ya nosotros ya hemos visto las preposiciones de lugar. Aquí ustedes tienen simplemente que identificar dónde está el perro. De acuerdo a la ubicación, se utilizará con in, se utilizará next to o se utilizará under. Cualquiera de los tres ustedes tienen que escoger en relación a la figura, como ustedes pueden observar, dónde se encuentra el perrito. Igual aquí con estos objetos dice, where is the people? ¿Cuál será la respuesta correcta? It is in the front of the book. Está en el frente del libro. It is the paint of the book. It is the above of the book. It is next to the book. Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta, obviamente, de acuerdo a la preposición. Igual tienen que hacer. Igual aquí tienen otra oración, en este caso, de complemento. Tienen que completar. Belén, por favor, trate de mantener apagada su micrófono, por favor. Aquí tienen otra oración, les había dicho, les había mencionado, tienen inside is, y ustedes tienen que completar con cualquiera de esas, la que sea la correcta, de acuerdo igual a la preposición y de acuerdo a la figura. La siguiente dice cómo se escribe correctamente en medio de. Igual ustedes tienen aquí 4 opciones. Cómo se escribe correctamente la preposición en, será in, on o at. Todas las anteriores ustedes tienen que escoger la que más sea correcta. Así tienen ustedes una serie de actividades que ustedes van a ir desarrollando, van a ir viendo con los temas que hemos tratado durante especialmente estas 2 semanas, incluida con la que vamos a ver. Recuerden que el trabajo debe estar escrito en forma correcta, clara y ordenada. Deben utilizar de combinaciones de colores, símbolos e imágenes, obviamente de ser necesario, dependiendo lo que se les solicite en la tarea.
No se olviden que tienen que desarrollar el rotulado de la hoja y en este caso ustedes ya tienen aquí en inglés. Tienen PCI, Ebenezer High School, tienen name, grade, date, and matter, homework topic y tienen week, number y ustedes tienen que poner aquí el número. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente es traducir el encabezado que ustedes tenían hasta clases anteriores, simplemente lo que les van es a traducir al inglés, nada más. Y se entrega el documento a mano, luego tomen una captura y obviamente eso tienen que subirlo a su aula virtual, tienen que subir la tarea que corresponde. Obviamente deben revisar las fechas de entrega de las actividades para asegurar de subir el trabajo de forma correcta y a tiempo este tipo de actividades. Por favor, revisen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen los intervalos de tiempo para la presentación de esta tarea. Estamos en unidad 2, tema otras preposiciones, correspondiente al 31 de octubre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 31 de octubre. La fecha límite es el 7 de noviembre del 2022. Hasta ahí ustedes pueden presentar esta tarea. Es solo esta última tarea. La fecha de publicación de calificaciones será hasta el 11 de noviembre del 2022. Recuerden que pueden subir los documentos en los cuales pueden subir sus tareas. Puede ser en formato PDF o también pueden ser en Word. Cualquiera de esos dos, como se acomoden ustedes. Recordándoles que todas las tareas tienen que estar hechas y desarrolladas completamente a mano. Nada tiene que ser en computadoras ni en otras presentaciones. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, ustedes en pantalla tienen el tema que ya se ha preparado para la presente clase, que son otras preposiciones en inglés. Aquí les dejamos algunas preposiciones que se usan bajo contextos muy puntuales, eso quiere decir bajo determinaciones muy exactas, cuando nos referimos a algo, cuando estamos refiriéndonos de forma directa a alguna persona, cuando está algún objeto que se encuentra dentro, que se encuentra sobre, que se encuentra que se encuentra en el exterior, así indistintamente, obviamente se utilizan las preposiciones. Ya sabemos, habíamos visto anteriormente en la clase anterior, habíamos visto las preposiciones de lugar, las preposiciones de tiempo y otras preposiciones más. En este caso nos toca ver las preposiciones, otros tipos de preposiciones en inglés. Aquí vamos a aprender algunas de las preposiciones que se usan bajo contextos puntuales e iniciamos. Tenemos la preposición, tenemos el uso, tenemos un ejemplo y la traducción al español. Por ejemplo, iniciamos con la primera que es ago. Ago se utiliza para un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, en inglés dice, there years ago I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo. Está precisando qué desarrolló en el pasado. Entonces, ahí se utiliza la preposición ago, como ustedes pueden observar en pantalla. Ahí tenemos la preposición ago, la cual nos permite, obviamente, determinar con precisión qué acción se estuvo desarrollando en un determinado tiempo. Psych se utiliza para fechas aproximadas. Cuando estamos, por ejemplo, ahorita, si es que en este momento nosotros utilizábamos una fecha aproximada para referirnos a la Navidad, por ejemplo. Entonces ahí podemos utilizar circa. Cuando tenemos vocatio, affamius, Italian white, died, circa, serían 1,400 en este caso una fecha. Entonces sería Boccaccio, un famoso escritor italiano, murió alrededor de 1400. No está precisando, simplemente está determinando más o menos en qué año fue. Boccaccio, a famous Italian writer, eso quiere decir Boccaccio, un famoso escritor, escritor. Diet, Psyker, murió alrededor de 1400. Ahí tienen 1400. Ahí tienen la determinación del tiempo. La siguiente pair se utiliza para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos she charges 1,500 performance. Ella cobra 1,500 por presentación. Ahí estamos indicando. Entonces ahí obviamente igual se utiliza la preposición per para determinar el costo, en este caso de una presentación.
que si yo será poeta, será alguna actividad, pero está cobrando eso. ¿Cómo usar las preposiciones en inglés después de verbos o adjetivos? En la siguiente tabla que se ha preparado para ustedes van a encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos y adjetivos específicos. Vamos a ver y vamos a iniciar. Por ejemplo, tenemos uno que es una preposición bastante utilizada. En este caso es about. About es acerca de. En este caso, about con verbos se los puede utilizar con verbos como worry, como comply y con read. Por ejemplo, happy, sorry, con adjetivos también se los puede utilizar. Ejemplo en inglés, she reads about history and literature. Dice, ella lee sobre historia y literatura. Ahí estamos utilizando, she reads about, sobre, acerca. Eso significa about, se traduce al español. She reads about history and literature. Ella lee sobre historia y literatura. Ahí podemos utilizar about. Recordemos que este about utilizamos con verbos como worry, comply y read, o también con adjetivos como happy, sorry. Perdón un ratito. Listo, continuamos. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades. Entonces habíamos visto about, es una preposición que ya hemos indicado que pueden ir acompañados de verbos y también pueden ir acompañados de adjetivos. Vamos al siguiente, tenemos la preposición at. Vamos a ver, esta puede estar acompañado de verbos como arrive, especialmente cuando se trata de un espacio o un evento determinado. Smell o look, cualquiera de estos verbos se los puede utilizar con at. También los adjetivos employed y good. Good siempre bueno, en este caso employed, ya habíamos visto en términos anteriores qué es lo que significaba, qué es lo que habíamos determinado. Entonces, este tipo de adjetivos también se utiliza con at. Tenemos los ejemplos en inglés. He is good at basketball. He is good at basketball. Tenemos aquí la utilización de la preposición at. ¿En qué es lo que quiere decir? Él es bueno ¿en dónde? En baloncesto. Entonces, at se traduce como en. En este caso está con un adjetivo. El adjetivo es good. Good es el adjetivo. Tenemos el verbo en presente simple, el verbo cerró estar, que es is, y tenemos el pronombre personal. En este caso que es he, estamos hablando de él, estamos hablando del sexo masculino. Obviamente estamos complementando con un sustantivo común que es baloncesto o básquetbol. Ahí lo podemos utilizar at. Vamos al siguiente, from. Tenemos from, una preposición que también puede utilizarse con los verbos como differ y suffer. Cualquiera de esos y otros verbos adicionales más que se pueden utilizar, esos simplemente son ejemplos. También se los puede utilizar con adjetivos como different. Un ejemplo claro de la utilización lo podemos ver en la siguiente oración. Tenemos a differ from your point of view. Difiero de tu punto de vista, dice. I differ from your point of view. Entonces ahí tenemos difiero de tu punto de vista. Ahí tenemos la utilización from. Entonces en este caso from significa de. En este caso está obviamente indicando, determinando de qué es lo que difiere en el contexto de la oración. Entonces ahí tenemos las primeras preposiciones que hemos visto, la preposición about, la preposición at y from, cualquiera de ellos utilizables con verbos y también con adjetivos. Vamos al siguiente, tenemos aquí muchos más y obviamente de aquí tomarán en cuenta que de aquí están las respuestas de algunas preguntas que ustedes tienen planteadas en la tarea. Por ejemplo, la siguiente tenemos for, el adjetivo for se utiliza con sustantivos como account, hello y sich. También puede ser con adjetivos como good, grateful y sorry. Dentro del ejemplo podemos mencionar I am grateful for my job.
Estoy agradecido por mi trabajo, dice. Entonces aquí estamos, este for significa por, está indicando por algo. Por ejemplo, yo estoy contento porque estoy dando clases a ustedes. Entonces ahí puedo utilizar el momento de traducir al inglés este for, que significa por. Entonces aquí tenemos igual, recordemos que pueden ser utilizados con sustantivos o también con adjetivos. In, cuando se encuentra algo sobre algo, cuando se encuentra sobre alguna superficie. Entonces también esta preposición in nos permite o se puede utilizar con sustantivos como occur, result, resourced. También con adjetivos como disappointed, interested. Dentro del ejemplo ponemos they are interested in antiquities. Ellos están interesados en antigüedades. Antiquities, esos son antigüedades. They are interested in antiquities. Tenemos aquí la preposición in, que significa obviamente en qué están por derecho, y también determina algún objeto que se encuentra sobre algo. Por ejemplo, cuando está, qué sé yo, una manzana, una computadora sobre una mesa, cuando está algo sobre el techado de una casa y así indistintamente sobre diferentes circunstancias, siempre y cuando que el objeto se encuentre sobre otro. Tenemos la siguiente que es of, que se lo puede utilizar con los sustantivos approve, concise, smell. También con los adjetivos aware, captable, characteristic, composite y similar. Dentro de ellos podemos mencionar la siguiente oración, el ejemplo donde nosotros podemos observar que se utiliza la preposición of. Dice, he is capable of creating a new digital device. Es él capaz de crear un nuevo dispositivo digital. Entonces ahí está determinando que lo está utilizando con of. Vamos al siguiente, to. Tú se lo puedes utilizar con los siguientes sustantivos. Tenemos beloved, tenemos contribute, tenemos little, tenemos refer. Dentro de los adjetivos grateful, opposite y similar. Dentro de ellos vamos a ver un ejemplo donde se le utiliza la preposición, en este caso to, donde está indicando una determinada acción, le hace una conexión, por qué sucede alguna cosa. This essay is similar to one I read 3 days ago. Este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días, que leí hace 3 días. Entonces está indicando hace qué tiempo se determinó. Y tenemos por último white, que se los puede utilizar con this, agree, argue y deal. Tenemos también con adjetivos como disappointed, familiar y happy. También se los puede utilizar. Dentro de los ejemplos que tenemos acá, tenemos I agree, white, my wife, we need a new curtain. Estoy de acuerdo con mi esposa, necesitamos cortinas nuevas, está indicando. I agree with my wife, we need new curtains. Entonces ahí está indicando qué es lo que necesita y por qué. O está en este caso de acuerdo. Ahí nosotros utilizamos with. With significa con. Siempre que ustedes vean en cualquier oración esa terminología with, eso significa con. Da un toque diferente, le da una conexión a una determinada acción. Prácticamente estas preposiciones, ¿qué es lo que hace? Para darles un entendimiento mejor, lo que hace es conectar. Prácticamente las preposiciones están uniendo, están formando oraciones compuestas. Por ejemplo, yo puedo decir en español, yo tengo hambre porque no almorcé. Entonces ese porque es una preposición. ¿Qué es lo que está haciendo ese porque? Está uniendo, está dando una contestación dentro de la misma oración en relación a una acción que ya fue dada. En este caso, ¿qué es lo que está diciendo porque? Prácticamente estoy diciendo, tengo hambre porque no almorcé, por ejemplo. Entonces ahí, similar a eso, es lo que va a hacer cada una de estas preposiciones en cuanto a la utilización en las oraciones que vayamos a determinar en inglés. Obviamente, hemos visto una serie
preposiciones, en sus utilizaciones, el acompañamiento tanto de verbos como de adjetivos en la estructuración de oraciones. Tenemos about, tenemos at, from, for, in, of, to y white. Ahí tenemos una serie de preposiciones que también son muy necesarias y ustedes van a ver más adelante en los siguientes deberes, en las siguientes actividades, ustedes van a ver que son muy necesarias en cuanto a la estructuración en las oraciones, la utilización en las oraciones. ¿Cuándo usar preposiciones en inglés, especialmente in, on y at? Vamos a ver cuándo debemos usar. Dentro de ellos podemos mencionar que cuando hablamos del tiempo utilizamos in al referirnos a un tiempo inespecífico del día, del mes, una estación o un año. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los cuales se puede utilizar esta preposición para determinar una acción específica en una parte del tiempo. Vamos a ver. Iniciamos y dice, una vez más, dice, cuando hablamos especialmente del tiempo, utilizamos la preposición in. Esta nos indica que al referirnos a un tiempo en específico del día, del mes, del año o de una estación, vamos a ver los ejemplos en relación a esta preposición. Por ejemplo, tenemos how always brush my teeth in the morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana, dice. I always, estamos con el pronombre I. Tenemos aquí always, brush, que es lavar, my teeth, ya habíamos visto en las partes del cuerpo anteriormente, teeth son dientes, tooth era diente, teeth son dientes. In the morning, igual habíamos visto las determinaciones del tiempo, en este caso morning es en la mañana. Ese always es un adjetivo prácticamente el cual nos están indicando, nos están determinando en qué es una preposición de tiempo que nos indica en qué tiempo se desarrollan estas acciones. Y tenemos en este caso, always brush my teeth in the morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana. Tenemos la siguiente, my birthday is in June. My birthday is in June. Está determinando cuándo es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en junio, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. It's always cold in winter. Siempre hace frío en invierno. It's always cold in the winter. Siempre hace frío en invierno. La última dice, my brother was born. Y habíamos visto en otras clases que este born, todo lo que significa born es nacimiento. Donde ustedes vean esta terminación born, este born determina nacimiento, significa nacer. Como está con el verbo to be en pasado, en este caso el was, significa algo que sucedió en el pasado. Entonces dice, my brother, mi hermano, was born, nació in 1999. Mi hermano nació en 1999, es la traducción. My brother was born in 1999. Cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí vamos a ver otros ejemplos adicionales. Especialmente cuando hablamos, dice, de lugares, la preposición in se utiliza para indicar la ubicación o lugar exacto. Cuando ustedes le preguntan dónde queda Ecuador o están dentro de Ecuador y le dicen dónde queda Quito, dónde queda Ambato, ahí podemos utilizar esta preposición in. Por ejemplo, dice, I used to live in Florida. Solía vivir en Florida. I used to live in Florida. Solía vivir en Florida. Vamos a ver la siguiente. The city of background is in Thailand. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. Entonces ahí está in indicando dónde se encuentra. Ahora yo podría decir the city of Quito is in Ecuador. ¿Qué estoy diciendo? La ciudad de Quito está en Ecuador. Y así simplemente lo único que hacemos en este caso, pues, podemos cambiar en este caso los sustantivos propios que determinan el lugar, en este caso la ciudad y el país, para determinar otras actividades. Vamos al siguiente ejemplo, dice I am in my room. Recordemos que el I am, que habíamos visto en clases anteriores, en niveles anteriores, este I am se traduce, primeramente hay que reconocer que está compuesto por dos palabras prácticamente.
tenemos el I, que es el pronombre personal, que significa yo, y luego tenemos el am, que significa soy o estoy, es el verbo ser o estar, es el verbo to be. En este caso, I am significa en este caso estoy. ¿Qué dice? I am in my room. Room es habitación. Dice estoy en mi habitación. I am in my room. Aquí tenemos la utilización de la preposición. En este caso tenemos in my room. I am in my room. Estoy en mi habitación. La palabra en inglés on, cuando hablamos en tiempo, se utiliza para fechas y días específicos. Aquí están algunos de los ejemplos que vamos a ver. Permítanme un segundito. Permítanme un segundo. Ya, continuemos. Entonces habíamos estado viendo, habíamos estado analizando, vamos a ver la siguiente preposición, en este caso la preposición on. La palabra en inglés on, cuando hablamos de tiempo, se utiliza para fechas y días específicos. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos. Volvemos a hablar de un nacimiento y podemos decir, he was born on September 24. Dice, he was born on September 24. Aquí tenemos on. Este on se transforma, la traducción sería él, de esta preposición. Entonces dice, él nació el 24 de septiembre. He, recordemos que es para el masculino dentro de los pronombres personales. Was es del pasado del verbo to be. Born, y habíamos visto todo lo que sea born es nacimiento. Tenemos la preposición on, tenemos el sustantivo propio, en este caso el nombre del mes, y tenemos la fecha que nosotros habíamos visto ya en las primeras clases. Entonces dice, él nació el 24 de septiembre. He was born on September 24. Vamos a la siguiente, dice, I go to the gym on Mondays and Wednesdays. I go to the gym. Go significa ir. I go, en este caso dice voy to the gym. Entonces ahí utilizamos igual la preposición to, que significa al gimnasio. Y obviamente tenemos otra preposición on y se traduce como los. Tenemos aquí Monday, and significa y tenemos el siguiente día que es Wednesday. Entonces los lunes y miércoles. Dice voy al gimnasio los lunes y los miércoles. I go to the gym on Monday and Wednesday. Ahí tenemos la utilización de la preposición on cuando determinamos tiempos, cuando iniciamos y determinamos tiempos. Cuando hablamos de lugares, on se utiliza cuando estamos hablando de una superficie. Algo está en la superficie de otra cosa, por ejemplo, cuando les había dicho, cuando la cartera, por ejemplo, dejaron sobre la mesa, el abrigo dejaron sobre la cama, sobre el sofá, y así sucesivamente cuando se encuentra un objeto sobre otro, sobre la superficie de otro. Ahí también utilizamos la preposición on. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. The papers are on the coffee table. Los papeles están sobre la mesa de café. Dice. Aquí estamos utilizando la preposición on y en este caso se traduce también como sobre. Pero cuando estamos hablando de lugares, especialmente cuando está un objeto sobre otro objeto. Entonces ahí se traduce ese on como sobre. Está indicando que está sobre algo. Entonces dice, the papers are on the coffee table. Los papeles están sobre la mesa de café. La siguiente dice, I leave the case on the counter. Dejé las llaves sobre el mostrador. I left the case, case son llaves, on tenemos la preposición, en este caso está indicando sobre,
The counter, el mostrador. Dejé las llaves sobre el mostrador. I left the case on the counter. En inglés, cuando hablamos de tiempo, también especialmente at, se utiliza para un tiempo en específico. Por ejemplo, vamos a ver. Dice, I will see you at 8 o'clock p.m. Recordemos que cuando hablamos de horas en punto, siempre tenemos que utilizar la terminología o'clock. Entonces aquí tenemos 8, que significa 8, o'clock, que significa en punto, p.m., que estamos hablando del meridiano, estamos hablando pasado el meridiano, entonces estamos hablando de la noche. Te veré a las 8 p.m. I will, will, es el futuro del verbo to be. Eso quiere decir de situaciones que van a suceder en un futuro. Entonces, aquí igual utilizamos. I will see you at 8 o'clock p.m. Te veré a las 8 en punto p.m. Tenemos la otra. My interview is at 3 o'clock p.m. Mi entrevista, interview es entrevista, is at, tenemos la preposición at, que significa o se traduce las, que está indicando a qué horas va a suceder. Dice, mi entrevista es a las 3 p.m. Entonces ahí dice, mi interview o my interview is at 3 p.m. Cuando hablamos de lugares, at se utiliza para indicar un lugar en específico. Algunos ejemplos podemos ver que son los siguientes. Vamos a ver. We are meeting at the coffee. We are meeting at, tenemos la preposición at, the coffee. Este at se transforma cuando hablamos de lugares, se transforma o se traduce al español como en. The coffee, el café. De meeting. Meeting es lo que estamos teniendo ahorita nosotros aquí. Y de hecho, cuando a ustedes les llega el link para algunas personas que han visto o han podido leer el encabezado de Zoom, ahí les dice meeting. Meeting significa reunión. Meeting significa una reunión de personas. Ustedes ya entramos a política y la mayoría de las reuniones dice vamos a un meeting político. Cuando hablamos de meeting estamos hablando de una reunión. Entonces dice we are, igual pronombres personales en tiempo presente, es en el plural, we are, que se transforma en nos, meeting, reuniremos, at the coffee, at, en, y obviamente de el artículo y el sustantivo coffee, el café. Dice nos reuniremos en el café. We are meeting at the coffee. La siguiente dice the football game is at the stadium. El patio de fútbol es, el partido de fútbol es en el estadio. Ahí tenemos la preposición at, que está indicando dónde, en este caso dice en. De fútbol, de fútbol game, el partido de fútbol is at the stadium, es en el estadio. Entonces, de esta manera nosotros hemos visto la utilización, cómo se hace por lo general en las oraciones, tanto de los adverbios, podemos ver de aquí at, cuando se utiliza en tiempo, cuando se utiliza de lugar. También hemos visto on, igual cuando se utiliza en lugar, cuando se utiliza en tiempo, cuando estamos hablando de tiempos, cuando igual la preposición in, cuando se utiliza, cuando vamos a hablar de un lugar determinado, o cuando vamos a referirnos a tiempos, cuando estamos hablando del tiempo en general. Entonces ahí podemos ver, ahí siempre hay que tratar de identificar para poderlos utilizar correctamente cuando nosotros vamos a hablar de tiempos, como por ejemplo, el cumpleaños, por ejemplo, el onomástico, por ejemplo, la fecha del bautismo, qué sé yo, miles de cosas que se pueden hacer. Eso en relación de tiempo, ahí tienen que ver cómo se los utiliza. Cuando vamos a hablar de lugares, cuando, qué sé yo, en la sala de la casa, en el jardín, en determinados lugares de la casa, de la ciudad donde se encuentre, también cómo se los puede utilizar las diferentes preposiciones, tanto in, on y at. Estas son las preposiciones que ustedes se les ha preparado para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla cada uno de ellos, cómo son la utilización de cada uno de ellos en relación a determinadas oraciones, obviamente utilizando tiempo y lugar para poderlos utilizar correctamente. Este es un complemento más en cuanto a las preposiciones que nosotros hemos visto en el desarrollo de
de esta clase. En relación a las preposiciones que ustedes acaban de observar, a las preposiciones que ustedes acaban de ver, cada uno de los ejercicios son las tareas que ustedes tienen programadas para el desarrollo de esta semana. Les recuerdo que ustedes ya tienen preparada, ya tienen programada un test, el test del fin de la segunda unidad. Así que les deseo muchos éxitos, les deseo lo mejor en cuanto al rendimiento académico. Espero que les vaya súper bien. He escogido preguntas basadas en todo lo que hemos visto, en todo el material que hemos visto especialmente durante las dos últimas clases. Son los temas que yo les he puesto en los exámenes, en los test, para que ustedes obviamente no tengan mayor dificultad en desarrollar las pruebas y obviamente no se saquen notas bajas y obviamente puedan alcanzar un puntaje adecuado para alcanzar a pasar este nivel. Así que mis queridos compañeros, les deseo éxitos, suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen. Recordemos que ya entramos a este feriado y esto es un tiempo, aparte que van a pasar en familia, de también generar un espacio para que ustedes puedan repasar, revisar su aula virtual, revisar todo el material pertinente que ustedes encuentran en su plataforma, en su aula virtual, y puedan rendir su examen cómodamente sin necesidad de ninguna dificultad. Otra situación adicional, ustedes tienen, por favor, que cumplir con las obligaciones del establecimiento. Les recuerdo que el desarrollo, el cumplimiento de los test es obligatorio. Si ustedes no rinden los test, ustedes pueden llegar a perder el periodo académico. Así que, por favor, mucho cuidado, mucha responsabilidad con todas las actividades que tienen programadas. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta clase. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto al tema, en cuanto a otras actividades. Les doy paso a ustedes y si no hay ninguna inquietud, estaríamos dando por terminado la presente clase. Muchas gracias, Lizzie. Y entonces, señores, si no hay ninguna inquietud, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo. Cuídense mucho en este feriado y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que les vaya súper bien. Recuerden seguir estudiando.